Nosotros como cristianos sabemos que existe la gran comisión. Especialmente está en Mateo 28 del 18 al 20, cuando Jesucristo envió a sus discípulos, nos envió a todos, a todas partes del mundo para predicar las buenas noticias de salvación. Pero en la Biblia hay algo que se puede conocer como la gran omisión y pueden ser muchas cosas. Y este mensaje del vacío en el Evangelio se trata hoy de la gran omisión. Vamos a ver este punto de vista de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en cuanto a ser sensibles, a poder tener compasión por los necesitados, por las personas en pobreza. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias porque nos permite estar en tu reino. Gracias por todo lo que nos permites vivir. Tenemos el deseo de hacer tu voluntad. Somos tu pueblo. Queremos obedecer tu palabra y permítenos que no dejemos ninguna de las convicciones, de los mandatos que nos has dado, que los olvidemos, que los dejemos por un lado. Al contrario, permítenos hacer tu voluntad en cuanto nuestros corazones puedan dirigirnos con toda la fuerza que tú puedas darnos. Utiliza mi vida en este mensaje, está con cada persona que está unido o unida a esta transmisión y permítenos, Señor, vivir haciendo tu voluntad, llevando a cabo la gran comisión o las comisiones que nos has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús te oro todo esto. Amén. Entonces, comenzaremos de lleno en nuestro tema, la gran omisión, con esta reflexión de Dallas Willard. El mundo ya no puede dejarse en manos de meros diplomáticos, políticos y líderes de negocios. Ellos han hecho lo mejor que pudieron, sin duda, pero esta es una era de héroes espirituales. Un periodo en el que hombres y mujeres sean heroicos en su fe y en su carácter y poder espiritual. El mayor peligro para la iglesia cristiana en la actualidad es el de situar su mensaje demasiado bajo. Es impresionante esta reflexión. Dice, el mayor peligro para la iglesia cristiana en la actualidad es el de situar su mensaje demasiado bajo. A veces podemos ver personas llegando a la iglesia sin compromiso, sin el compromiso mínimo de poder llegar a adorar a Dios, de poder obedecer las palabras que Jesucristo nos dejó, de cómo debe ser la vida de una persona que sigue su nombre, que es cristiano. Y no solamente en convicciones elementales, sino en convicciones todavía mucho más profundas. Muchos de nosotros abrazamos la fe, nos arrepentimos de una vida de pecado y transformamos esos pecados de comisión evidentes que teníamos, pero necesitamos dejar que la palabra continúe transformando nuestras vidas para llegar a esas áreas que ni siquiera eran parte de nuestras convicciones. Y de eso se trata el día de hoy este mensaje. En Visión Mundial entrevistaron a varios pastores en diferentes iglesias y varios respondieron acerca de sus prioridades en la iglesia. Es asombroso lo que puede suceder. En una entrevista, 79% dijeron que su prioridad principal era la adoración. El otro 57%, otro grupo de entrevistados dijo que el 57% era su prioridad el evangelismo. Otro grupo de pastores llegó a la conclusión de que el 55% era el ministerio de niños. Otro grupo de pastores dijo que el 47% era el ministerio del discipulado. Y solo un pequeño o otro grupo de pastores llegó a decir que el 18% de sus prioridades era ayudar a los pobres. Entonces nos podemos dar cuenta. Hoy hay mega iglesias que tienen tantos recursos, pero muchas de estas personas no participan de esa prioridad de ayudar a los pobres. En realidad, una cosa es luchar contra el pecado en nuestras vidas y otra cosa es ir hacia esas áreas que a veces ni siquiera las personas las pueden ver. A lo largo de mi vida como cristiano, Dios me ha dado dos ministerios. El llevar a cabo la gran comisión de llevar las buenas noticias de salvación a los perdidos, pero también el de poder tener compasión con los necesitados y las personas en pobreza. A lo largo de mi vida como cristiano he visto
que muchas personas no participan de ese ministerio de ayudar a los necesitados, ni en las ofrendas, ni en las actividades que se hacen. Hay personas que nunca los he visto participar. Algunos podrán decir, yo tengo mi propio ministerio, pero en realidad tengo dudas de que eso sea así. Al contrario, creo que la mayoría que no los vemos tampoco tienen un propio ministerio. Es más, las personas que sí participan de esos eventos de ayudar a los necesitados, a veces tienen su propio ministerio también de poder ayudar a los necesitados. Veremos 3 puntos en este mensaje. El primero se llama pecado de omisión. El segundo, antídoto para la adoración vacía. Y tercero, la gran omisión. Entonces vamos a comenzar con lo que es el pecado de omisión. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esta escritura, muchos la hemos leído, pero pocos posiblemente la han entendido. Aquí Santiago, que decía que una fe sin obras es una fe muerta. De hecho, a Martín Lutero no le gustaba mucho el libro de Santiago, porque Martín Lutero decía que solamente somos salvos por fe, por gracia. Y en efecto es así, pero esa salvación, esa fe, trae como resultado llevar a cabo obras como la que está diciendo Santiago a lo largo de todo su libro. Y aquí en el versículo 27 del capítulo 1 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. ¿Qué significa? ¿A qué se está refiriendo él con esa religión? Es esa relación de adoración a Dios, esa relación de entrega a Dios. Y Santiago está diciendo que es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esa es una parte de esa relación de adoración a Dios. Poder tener compasión por las personas que viven en necesidad profunda. Muchas iglesias en Estados Unidos cuidan de las personas en pobreza dentro de esta nación, pero también van fuera de esta nación. En Costa Rica y en muchos países de Latinoamérica apenas llegamos a suplir las necesidades de los propios países, inclusive a veces ni siquiera se pone atención y menos poder ir fuera de nuestras naciones. Ojalá un día tuviéramos la oportunidad de que las iglesias supliéramos las necesidades internas y pudiéramos ir fuera en otros países donde personas están muriendo de hambre, muriendo de sed. Y finalmente dice, conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago no nos dice que Dios nos saque del mundo, sino que vivamos dentro de él, pero apartados de toda esa corrupción que el mundo ofrece. Eso está hablando de la verdadera religión, o esa religión pura y sin mancha. Aquí estamos entendiendo que podríamos decir que tenemos una relación de adoración con Dios, pero olvidarnos de lo que aquí dice, de atender las necesidades de los pobres. Y muchas personas van a la iglesia, cantan a Dios, leen la Biblia, oran, pero no tienen esa entrega para ayudar a los pobres. No ofrendan para que la iglesia se sostenga y no ofrendan ni participan de las actividades para ayudar a las personas en pobreza, que es parte de lo que deben de ser nuestras convicciones. Mira lo que dice esta reflexión de Spurgeon. El ritualismo bíblico, el culto externo puro, la verdadera encarnación de los principios internos de la religión, es visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y mantenernos sin mancha del mundo. La caridad y la pureza son las dos grandes prendas del cristianismo. Imagínate, dice, la caridad y la pureza son las dos grandes prendas del cristianismo. Él tradujo en un lenguaje más entendible lo que estaba diciendo Santiago 1:27. Aquí también William Clark, otro gran comentarista y predicador, escribió lo siguiente: la verdadera religión no solo da algo para el alivio de los afligidos, sino que los visita, los supervisa, los cuida. Esto es lo que significa episkeptesatai, que es ir a visitar a los pobres.
va a sus casas y habla a sus corazones, alivia sus necesidades, simpatiza con ellos en sus angustias, los instruye en las cosas divinas y los encomienda a Dios. Y todo esto lo hace por el Señor. Esta es la religión de Cristo. Una de las cosas que me llama la atención del apóstol Pablo decía, sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza. Hay personas que no tienen el corazón de visitar a alguien en pobreza, de compartir un tiempo en la casa de alguien que tal vez no tiene todas las comodidades. Quizás puede compartir con otros que tengan comodidades, pero no con quienes no las tienen. Y me encanta lo que Pablo decía, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza. Debemos de compartir con todo tipo de personas, tanto personas que viven económicamente bien como personas que no viven en opulencia, sino viven en necesidades. Entonces aquí estamos viendo el pecado de omisión, según lo que nos están mostrando estos comentaristas. Mira, aquí hay otro comentario más. Vamos a leerlo. Sin mancha del mundo, la idea no es que un cristiano se aleje del mundo, sino que se relacione con los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y las demás personas en sus necesidades. El ideal cristiano no es retirarse del mundo. Están en el mundo, pero no pertenecen a él y se guardan sin mancha del mundo. Este otro comentario me llama la atención porque confirma lo que te estaba diciendo. No significa que salgamos del mundo, sino estamos en ese mundo, pero no nos contaminamos, sino vivimos haciendo la diferencia. Nos guardamos, nos cuidamos de todo lo corrupto que hay en el mundo. Es retirarnos. Estamos dentro del mundo, pero no pertenecemos a él. Entonces, podríamos vivir dentro del mundo cristiano, dentro de la iglesia, pero no viviendo con el ideal de visitar, de relacionarnos con huérfanos, con viudas, con personas en pobreza, sino solamente tener esa relación vertical con Dios, pero no horizontal, con las personas a las cuales Dios nos envía a poder poner atención. Ahí radica la gran omisión. Vivir una parte que es visible, pero dejar por un lado. De hecho, muchas personas no profundizan espiritualmente en sus vidas. Cambiaron cosas que eran visibles, pero no cosas tan profundas. Hay personas que pudieron perdonar, pero quizás no pudieron amar a las personas, a sus seres queridos. Esas son cosas que Dios va trabajando en nuestras vidas con la disciplina de ir a la iglesia, de ir a la Biblia, de orar, de tener discipulado. Dios va trabajando en nuestras vidas. Por eso hay personas que creen que está bien ser cristianos islas, cristianos que no se relacionan con nadie. Esas personas difícilmente van a tener la oportunidad de ser transformados. Hay personas que no quieren relacionarse con otros, solamente quieren esa relación vertical con Dios y no esa relación con Dios, ni siquiera en la convivencia de una comunidad cristiana, ni siquiera en eso, y menos con ir a poner en práctica Santiago 1:27. Y esto se relaciona con Santiago 4:17. Mira lo que dice esta escritura. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Seguramente muchas personas han escuchado esas escrituras de poder ir a los necesitados, de poder atender a estas personas que sufren de hambre, de pobreza. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que comete pecado el que sabe hacer el bien y no lo hace. A esto se llama pecados de omisión. Pecado de omisión. No es que algo que es visible. Hay personas que ven visible el dejar el alcoholismo, la inmoralidad, los malos deseos, tantas cosas que hay, pero hay cosas que no son visibles, como lo que Dios constantemente nos está diciendo que es lo bueno que debemos de hacer en su palabra. Y dice la Biblia que comete pecado el que sabe hacer el bien y no lo hace. En otras palabras, la Biblia nos dice que vayamos a predicar las buenas noticias de salvación. Si no lo haces, cometes pecado. ¿Por qué?
Porque una cosa es dejar el pecado que antes te rodeaba y otra cosa es ahora vivir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la gran comisión es eso, pero también otra cosa, la Biblia nos envía en el segundo ministerio importante para Jesucristo y para los apóstoles en la iglesia del primer siglo, era enfocarse en las necesidades de las personas que padecían pobreza. Y era poder ir a las personas y poder ayudar a ellos. Entonces, otra de las cosas que Dios nos pide es eso. Ya sabes que es algo que debemos de hacer. Si no lo tienes en el corazón, hay que pedirle a Dios que te dé ese corazón de poder ayudar. Posiblemente la vida, en tu caso, Dios provee de lo necesario y quizás aún más, pero no tienes el corazón de pensar, puedo compartir con otra persona de mi tiempo, de mi voluntariado, de mis recursos para aliviar el dolor que las personas están sintiendo. Ese es parte de lo que es un pecado de omisión, saber hacer el bien y no hacerlo. La Biblia está llena de convicciones, de cosas buenas que debemos de hacer, pero muchas veces podemos hacernos de la vista gorda y pensar que eso es algo no importante en nuestras vidas. Para Dios sí es importante, tanto así que dice que la persona que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Por ejemplo, servir. Servir es algo que la Biblia nos dice, que nos sirvamos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. No estamos hablando de dejar un pecado evidente en nuestras vidas, sino nos está enviando a hacer algo más allá de solamente dejar cosas graves que nosotros teníamos cuando conocimos de Cristo. Nos llama ahora de poner en práctica las cosas buenas que la Biblia nos está enseñando. Entonces, esto es un pecado de omisión. Entonces, una persona podría pensar, yo estoy bien, no me hace falta arrepentirme de nada. Yo creo que algunos están equivocados, deberían de arrepentirse de las cosas que son buenas y no la hacen, convirtiéndolo en un pecado de omisión. Mira este otro comentario. Dice, por muy elevada y ortodoxa que sea nuestra visión de la ley de Dios, el hecho de no llevarla a la práctica le dice al mundo que no le damos mucha importancia. Esa es la realidad. Cuando no ponemos en práctica algo es que no le damos importancia. Y eso se trata lo que la Biblia nos está recordando. Tengamos cuidado con los pecados de omisión. Pero no solamente quiero hablar de lo que es el pecado de omisión, sino de cómo poder cambiar esa parte de frialdad en nuestras vidas. Y en el segundo punto vamos a ver algunas escrituras que son como un antídoto para la adoración vacía. ¿Por qué digo adoración vacía? Porque hay personas que solamente buscan de manera vertical a Dios, pero no buscan a Dios de manera horizontal en la relación con los miembros de la iglesia, con la relación con las personas en pobreza. Hay personas que pueden decir, amo a Dios, pero no aman a las personas a su alrededor. Entonces, mira lo que Isaías capítulo 1, versículo 17 dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Aquí estaba Isaías hablándole a Israel, hablándole a Judá, y le estaba diciendo, aprendan a hacer el bien. ¿Te recuerdas el pecado de omisión? El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Isaías está diciendo, aprendan a hacer el bien. Si yo sé hacer el bien y si no lo tengo en el corazón, debo pedirle a Dios, ayúdame. Este es un antídoto contra el pecado de omisión. Es un antídoto para la adoración vacía. Que Dios me ayude a aprender a hacer el bien, a hacer cambios en mi entrega a Dios. Hay personas que tienen esa relación con Dios y no ofrendan. O sea, ¿cómo no poner en práctica las cosas? No ofrendan, no diezman, no ofrendan para ayudar a los necesitados. Dice, busquen la justicia y restituyan al oprimido. ¿Qué significa hacer un mundo más justo? Quizás tienes un plato de comida, cada tiempo de comida, pero hay personas que no tienen ni la mitad de uno. ¿Qué tal poder compartir? Hay personas que tiran comida en este mundo. ¿Qué tal decir, en lugar de tirar comida, voy a compartir con otra? Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Hay personas que están padeciendo. Hoy nos damos cuenta aún espiritualmente cuántas personas están sufriendo. Niños están siendo abusados,
mujeres están siendo agredidas, hombres están siendo asesinados, mujeres están siendo asesinadas. Y eso está pasando en un mundo sin sentido que necesita las buenas noticias de salvación. Pero en medio de ese mundo tan corrupto que nos rodea, también hay personas que necesitan del corazón del pueblo de Dios, que le debe pedir a Dios: Señor, ayúdame a hacer el bien, ayúdame a ser justo, ayúdame a poder ayudar a quienes lo necesitan. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, muy cercano a lo que decía Isaías, dice aquí el apóstol Juan: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Mira qué impresionante. El poder ayudar a alguien significa que yo voy a amar a esa persona. El poder relacionarme dentro de la iglesia con otras personas significa que yo voy a amar a esas personas. Pero hay personas, y aquí es difícil lo que está diciendo. Dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano. Hay personas que viven con odio dentro de la iglesia. Y aquí se refiere mucho al hecho de las personas que vemos, las personas que están a nuestro alrededor. Y dice, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo si no puedo amar al que está a mi lado y yo veo? Amar a las personas que quizás no estoy de acuerdo con lo que piensan, con lo que dicen. Amar a quienes tienen necesidad. Eso es importante. Este es un antídoto. Si yo digo que amo a Dios, debo de cambiar la relación con otras personas. Hay personas que son felizmente cristianos sin relacionarse con nadie. Es más, hay personas que dicen que no es necesario ir a la iglesia, sino desde su casa son cristianos. Definitivamente, porque no se relacionan con nadie. Es más, relacionarnos con el mundo, relacionarnos con personas que rechazan el evangelio, que no quieren saber de Cristo, que debemos llenarnos paciencia. Muchas veces nosotros fuimos así, rechazábamos a Cristo, rechazábamos a Dios, y alguien tuvo amor por nosotros y Dios lo utilizó para que escucháramos las buenas noticias. La Gran Comisión nos lleva a amar a los perdidos. La Gran Comisión nos lleva en las convicciones que Jesucristo y los apóstoles nos dieron a amar a las personas en necesidad. Y la Biblia está llena de escrituras donde nos llama a amarnos los unos a los otros. Somos tan diferentes, somos tan diversos, pero la Biblia nos dice que nos separemos, que nos alejemos de nuestros hermanos, que los odiemos. No, nos dice que el que dice que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Entonces, aquí hay antídotos. Voy a leer en Isaías 58, versículos 6 al 7. Normalmente esa escritura se le conoce como el verdadero ayuno. Y aquí vamos a encontrar los sí y los no de nuestra fe. Isaías, acompáñame a tu Biblia, en Isaías 58, versículos 6 al 7. Te voy a dar un momentito para que la busques y podamos enfocarnos en esta escritura. Todo este pasaje desde el versículo 6 en adelante es increíble porque habla de ese ayuno que le agrada a Dios. Dice el versículo 6, pero en realidad no es así. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres, vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Hasta el versículo 8, qué impresionante, especialmente el versículo 6 dice que compartan el pan con los que tienen hambre. Ese es un sí, compartir el pan. Dice, es que den refugio a los pobres, es que vestir a los que no tienen ropa, ayudar a los demás. Mira qué impresionante lo que dice la Biblia aquí, que esas personas sus heridas serán sanadas y que delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Este es un antídoto para la adoración vacía.
De hecho, esta escritura no les gusta mucho. Hay personas que inclusive ayunan, pero no hacen el verdadero ayuno. Es un ayuno que no llega más que a dañarles el estómago, porque el verdadero ayuno es el ayuno que nos hace abstenernos de los alimentos, pero nos hace tener acciones. Aquí hay mucho sí, que la Biblia nos está diciendo: tener compasión por los perdidos, tener compasión por los necesitados, materialmente necesitados en comida. Nos hace falta poder ser sensibles a ver quiénes a nuestro alrededor necesitan de Dios. Y el tercer punto, la gran omisión. Lucas 16 del 19 al 23. Acompáñame en esa escritura. Lucas 16 del 19 al 23. Esto nos va a dar una gran enseñanza. Dice: había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí, y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Mira, la historia puedes seguir leyéndola, pero aquí pasa algo. Había un hombre rico que era consciente de un hombre en pobreza llamado Lázaro. Este hombre no podía decir que no lo conocía, siempre dice que lo ponían ahí a la entrada de la casa de este hombre rico. Entonces aquí también la escritura nos habla del destino eterno de ambos. Uno delante de Dios, ahí donde estaba Abraham, y el otro en el infierno. Algo que podemos entender es que el rico no maltrató, no trató mal a Lázaro, no le cometió una injusticia. Bueno, no es que no le haya cometido una injusticia. No es que hizo algo materialmente o físicamente en contra de Lázaro. El pecado del hombre rico es que simplemente lo ignoró. Tuvo un pecado de omisión. Dios envió a Lázaro para que este hombre pudiera suplir sus necesidades como las envía a nosotros. Nosotros estamos rodeados de personas de necesidad, familiares, personas dentro de la iglesia, personas fuera de la iglesia. Y muchas veces no es que hagamos algo malo en contra de ellos de una manera visible, sino sencillamente ignoramos a esas personas que Dios ha enviado. Dice que a Lázaro lo ponían ahí. Posiblemente Dios pone a nuestro alrededor personas. Su pecado no fue de comisión, sino fue de omisión. Y puedes leer la historia. Él conocía bien a Lázaro. De hecho, le dice a Abraham: manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescarme. Él conocía, él sabía quién era Lázaro. Y si nosotros, para poder ir concluyendo, estamos dedicados verdaderamente a la gran comisión, entonces primero tendremos que hacer algo con respecto a la gran omisión. Muchas personas ni siquiera la gran comisión y menos la gran omisión. Así que el llamado es vivir la gran comisión y poner atención a la gran omisión de nuestras vidas. Algunas conclusiones para terminar este mensaje. Nunca demostraremos de modo eficaz el amor de Cristo al mundo si no podemos antes demostrarlo a la iglesia. Esto incluye a quienes batallan tan solo por sobrevivir. Qué impresionante reflexión al final. Debemos de tener el amor de Dios en nuestras vidas, sabemos hacer el bien, debemos ponerlo en práctica y entender que tenemos una comunidad a la cual demostrarle amor, y hay dentro de la comunidad y fuera de la comunidad espiritual que es la iglesia, personas que también tienen una necesidad, no solo espiritual, sino material, para satisfacer sus necesidades físicas, necesidades de comida, de vestuario, de vivienda. Un fuerte abrazo, vivamos la gran comisión y pongamos en práctica los antídotos para la gran omisión. Un fuerte abrazo.